Seguinos en Twitter, @ecomedios1220. Precisiones es una realización de El Tablero Producciones. Ya llega la actualidad económica, la realidad política. Datos claves para entender que la percepción y la realidad no concuerdan, para adelantarse a lo que va a pasar. Ya llega Precisiones, con Fernando Alonso, Marcelo Batis y Pilar Wolfet. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Damos inicio a este programa que se llama Precisiones, que se emite todos los lunes de 17 a 16 aquí por la M1220 Comedios. Estaremos con ustedes. En unos minutos más se sumarán Fernando Alonso, Pilar Wolfe también, contaremos con ella, con su presencia en el estudio, analizando justamente en un día como ningún otro decisivo para que alguien nos cuente y nos desasne en materia financiera, bursátil, cambiaria en general. En la operación técnica está, como siempre, Gerardo Subirana. Mi nombre es Marcelo Batis. Estamos en un día bastante agradable, podemos decir, con una temperatura de 21 grados 9 décimas. Un otoño bastante benigno, podríamos decir. Bueno, más típico de fin de primavera que de promediar otoño. Y bueno, ya dimos una punta del tema que va a dominar, obviamente, la agenda de Precisiones en el día de hoy. Y miren que teníamos temas, Teníamos temas para hablar las repercusiones del paro del miércoles pasado, podíamos hablar y seguramente trataremos en algún momento, pero de manera lateral, podríamos decir, la inflación del 3,7% del viernes. Teníamos obviamente también para analizar las consecuencias de la elección de Santa Fe de ayer, que si bien, como siempre se dice, no tiene una proyección nacional, que tiene una importancia desde el punto de vista local, que se suponía que Puyaro iba a ganar, quizás debajo de toda esta euforia que se quiere transmitir después del primer día aparentemente exitoso tras la salida del cepo, dentro del gobierno están reflexionando si valió la pena esta estrategia política de ir separados de potenciales aliados. No me refiero solo al PRO, en el caso de Santa Fe estaba Amalia Granata. Si hubieran ido juntos, si bien en política no hay carácter transitivo, ni dos partidos juntos deben necesariamente ser sumables, pero en el supuesto caso que se sumaran, saldrían segundos a considerable distancia del tercero y bien ahí nomás, cabeza a cabeza con Puyaro. Bueno, fueron separados y quedaron en tercer lugar cómodamente a más de 20 puntos de Puyaro y a más de un punto de distancia del candidato peronista, más tirando para el lado de la CTA de Grabois, de la UTEP. Digamos, también hubo una interna dentro del peronismo, por el candidato del peronismo más tradicional de Santa Fe, Lewandowski, que es senador, bueno, salió quinto. Bueno, lo cierto es que más allá de los problemas que tenga que hablar el peronismo, el gobierno, el oficialismo, la Libertad Avanza, se supone que tendrá bastante tela para cortar de esto, mucho más en vistas a lo que se teme en el oficialismo y en figuras cercanas al oficialismo, sobre lo que puede llegar a pasar el 18 de mayo en la ciudad de Buenos Aires, donde la dispersión incluso es mayor de la que hubo en Santa Fe. Y no me refiero solo a la falta de acuerdo con el PRO, que repetimos lo que dijimos en otro programa. Nunca, hasta ahora, hubo una alianza entre la Libertad Avanza y el PRO desde la existencia de la Libertad Avanza. O sea, no debería sorprendernos que no vayan aliados. Pero sí sorprende, por ejemplo, que no vaya aliado Ramiro Marra o Oscar Sago, a través de Caruso Lombardi. Pero bueno, Oscar Sago era una persona que formaba parte de este gobierno. Pero bueno, dijimos que todo esto ha quedado sepultado, básicamente por
por el inicio de este nuevo régimen cambiario de bandas entre 1.000 y 1.400 pesos, sin cepo, aunque en realidad tendríamos que decir que el levantamiento parcial no fue total del cepo como se quiere presentar. Podemos decir que se levantó el cepo para las personas humanas bancarizadas, ni siquiera para todas las personas humanas. Hubo una circular del Banco Central, una comunicación 8226, donde aclara que las operaciones en efectivo por ventanilla no podrán superar por persona los $100 mensuales. Obviamente, no lo dice en la comunicación, pero es una forma de evitar la proliferación de operaciones de lavado de dinero, o no de lavado de dinero, pero con plata conseguida dentro de operaciones informales, para decirlo de la manera más elegante posible, básicamente plata negra. En cambio, se puede realizar sin límites a través del home banking. Cualquier persona que tenga una caja de ahorros, una cuenta corriente, con tarjeta de crédito o de débito, mejor dicho, puede comprar y vender todos los dólares que quiera. Ahora bien, hasta el día de hoy, e incluso con el día de hoy, porque todos sabemos que el primer día de un nuevo régimen no es definitivo, queda mucha tela para cortar, pero hasta la medianoche circulaban versiones que podíamos decir que en la mayoría de los casos, por no decir todas, carecían del fundamento, en un sentido o en otro. En circunstancias como esta uno tendría que decir algo que es totalmente antiperiodístico y antirradiofónico, pero cuando no hay nada que decir, lo mejor es no decir nada. Obviamente, aclaramos, es antirradiofónico y no podemos estar en un programa entero callados una hora. Así que vamos a hablar sobre este tema. A lo largo de todo el programa, como dijimos, este tema será considerado no solo por quien les habla, sino también por Fernando Alonso y por Pilar Wolfet. Pero lo cierto es que uno puede sospechar que, como en otras circunstancias de la economía y de la vida, los supuestos análisis son más deseos que análisis de la realidad. Los más partidarios del oficialista deseaban que el dólar estuviera cerca de los 1.000 pesos. Los de la oposición deseaban que el dólar estuviera lo más cerca posible de los 1.400 e incluso que lo superaran. Ahora, en ninguno de los dos casos había un análisis fundamentado en cuestiones realmente serias como para decir esto va a ser así. He llegado a escuchar, no voy a decir, pero colegas que dijeron que bueno, ahora el blue se va a 2 lucas. Bueno, no solo no se fue a 2.000 pesos, sino que está bajando. Y ha bajado casi 100 pesos, está a 1.280, tengo entendido, no sé cuáles eran las últimas operaciones. En este caso, bueno, si bien Perón no era un especialista en mercados financieros, ni mucho menos, dijo una frase que es muy atinada, muy adecuada para circunstancias como esta. Hay que desencillar hasta que aclare. En el día de hoy quedó más claro que nunca que el que se apuraba perdía. Pruebas al canto. El Banco Nación abrió con el dólar a 1.250. A los pocos minutos lo estaba vendiendo a 1.190. O sea, por unos minutos se perdieron 60 pesos por dólar. Obviamente después subió a 1.210 y en este momento está a 1.230. Y uno dice, bueno, pero ¿el dólar se devaluó o no se devaluó? Bueno, ante la existencia de tantas variedades de dólar, es difícil dar una respuesta. Obviamente para el sector exportador, para el importador, para el comercio exterior en general, para las operaciones con dólar mayorista, hubo una devaluación. Obviamente estaba a menos de 1.090 y ahora está más o menos en 1.198. En 1.192, no recuerdo bien exactamente a qué era el cierre del dólar mayorista oficial.
Ahora bien, para el argentino de a pie, para las operaciones de atesoramiento, para lo que vulgarmente se conoce como chiquitaje, la operación es simple, como diría Lito Nevia. El viernes, este argentino de a pie tenía que comprar el dólar a través de operaciones del sistema financiero, el dólar MEP, más o menos a 1.350. Ahora estamos diciendo que el Banco Nación lo vende a 1.230, algunos otros bancos lo venden más o menos a esa cotización, algunos quizás un poco más, 1.250, pero estamos hablando de 100 pesos menos. Para esa persona, obviamente, no solo no hubo una devaluación, sino una apreciación. Ahora bien, si analizamos la situación desde el punto de vista macroeconómico, desde el punto de vista del impacto en la competitividad argentina en el comercio exterior y en la formación de los precios, teniendo en cuenta que gran parte de lo que consumimos en el país o es importado o si tiene producción nacional tiene componentes importados, obviamente esto va a incidir. Y al respecto hay varias estimaciones de diferentes economistas. Ninguno de los economistas con los cuales hemos podido hablar para hacerle consultas al respecto, ninguno, repito, se animó a decir esto no tendrá impacto inflacionario. Se pueden plantear diferencias en cuanto a cuál va a ser el impacto inflacionario. Algunos dicen que será más o menos parecido la inflación de abril a la de marzo. Otros dicen que incluso va a superar el 4%. Algunos ya se animan a decir 5%. Otros dicen que este coletazo inflacionario se va a extender quizás hasta mayo. Algunos dicen hasta junio. Los más optimistas dicen que en junio ya no va a haber impacto inflacionario. Lo cierto es que optimistas o pesimistas todos dicen que el impacto inflacionario se va a hacer notar al menos este mes y el que viene. Queda por ver qué pasará a partir de junio. Y si hay una desaceleración inflacionaria, habrá que ver cuán intensa es. Se bajará de este 4% que algunos prevén a una inflación que empiece con 1, como dice Milei. Veremos. Por lo pronto el propio Milei abrió el paraguas cuando dijo hoy que el año que viene, a mediados del año que viene, la inflación va a estar superada. Recordemos que Milei cuando asumió, antes de asumir, había advertido que la emisión monetaria, o mejor dicho, la falta de emisión monetaria, si en todo en emisión o no emisión monetaria, los actos que se tomen en cuanto a política monetaria tienen un rezago en cuanto a su impacto de 18 a 24 meses. Ya estamos próximos a cumplir 18 meses de gestión de Milei, con lo cual podríamos decir que ese impacto de la restricción monetaria tendría que empezarse a notar en más o menos en junio, julio. Bueno, esto parece que demoraría un poco las cosas. Lo cierto que estamos en el primer día de este nuevo régimen cambiario. El gobierno considera que todo empezó exitosamente. Por lo pronto el dólar no se fue tan cerca de la banda superior de 1.400, tampoco está tan cerca de la banda de los 1.000. Está en un término medio y habrá que ver cómo sigue la historia, teniendo en cuenta que recién mañana van a llegar los 12.000 millones de dólares del primer desembolso del Fondo Monetario. Y más allá de la ayuda de los organismos internacionales, que vamos a decir una obviedad, los préstamos en algún momento hay que pagarlos. Lo del Fondo Monetario no es una donación, es un préstamo. Obviamente hay un periodo de gracia bastante considerable, pero es préstamo al fin. En algún momento el Banco Central lo va a tener que, mejor dicho, el Tesoro Nacional va a tener que devolverlo. Lo importante en este caso, más allá obviamente del significativo respaldo que significa en el corto o mediano plazo, es que harán los exportadores. Tengamos en cuenta que el viernes, por ejemplo, la liquidación del sector agroexportador fue 0 toneladas, 0.
era de prever que no liquidaran nada. Quizá se podía prever que liquidaran poco, pero no nada. Era de prever, decíamos, porque todo el mundo estaba en vistas, en atención a que se iban a venir cambios desde el punto de vista cambiario, valga la redundancia. No se tenía bien en claro exactamente de qué características iba a ser ese cambio, pero algunos especulaban con una devaluación. El propio Milei hoy dio unas declaraciones en un reportaje como para que, podríamos decir, asustar al sector exportador para que liquiden cuanto antes. Recordemos que desde fines de enero y hasta el 30 de junio hay una baja transitoria en las retenciones para el sector agroexportador, para algunos granos seleccionados y para economías regionales. Bueno, Milei dijo que se apuren a liquidar porque el 30 de junio vuelve marcha atrás, o sea que aumentan las retenciones. Habrá que ver si las liquidaciones son tan abultadas como el gobierno espera. A lo mejor no bajan las retenciones. Tengamos en cuenta que en julio Milei tiene previsto, como todos los años, asistir y hablar en el discurso previsto para el presidente en la apertura de la exposición rural. Si Milei no baja, si Milei, ni mejor dicho, no mantiene la baja de las retenciones y las vuelve a subir, difícilmente sea bien recibido. Así que si Milei no quiere tener una experiencia como la de ayer por el muñeco Gallardo con los hinchas de River y ser silbado por los ruralistas, creo que le convendría no tomar la decisión de volver a aumentar las retenciones. Salvo que, en su extraña actitud política de buscarse enemigos por donde no los pueda ver, se busque como enemigo también al sector agropecuario. Pero bueno, son especulaciones, habrá que ver. Mientras tanto vamos a seguir con el programa a la espera de la llegada de Pilar Wolfet, la intervención de Fernando Alonso. Hoy no contamos con un homenajeado en especial. Las efemérides no estuvieron de nuestro lado, no se cumple el aniversario ni del nacimiento ni del fallecimiento de ningún músico de valía como para tenerlo presente en este programa. Pero bueno, el homenajeado del día, obviamente, con el levantamiento del cepo es el dólar. Y la inveterada costumbre argentina de vivir pendiente del dólar. Así que lo escucharemos en 2 canciones referidas al dólar. En este primer caso, después de esta tanda y antes de escucharlo a Fernando Alonso, vamos con este clásico de Copani en el que se burla de aquellos que son capaces de cualquier cosa por un dólar. Después de la tanda, Copani y después Fernando Alonso. El mundo de las finanzas y sus secretos. Anticipate a lo que viene, sin complejos, precisiones, con Fernando Alonso, Marcelo Batis y Pilar Wolfet. Volvieron los descuentos a Arba. Adherite a débito automático y obtené hasta 10% de descuento. Estar al día tiene beneficios. Arba, Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires. El alimento es vida y exportarlo es crecer. Es bienestar para todos, con tecnología, inversión y trabajo. El complejo cerealero oleaginoso realizó más del 35% de todas las exportaciones argentinas. Alimentos argentinos para el mundo. Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina y Centro de Exportadores de Cereales. Volvieron los descuentos a Arba. Adherite a débito automático y obtené hasta 10% de descuento. Estar al día tiene beneficios. Arba, Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires. Para que puedas ver más allá de lo cotidiano, para que el futuro no te desestabilice. Seguí compartiendo Precisiones con Fernando Alonso, Marcelo Batis y Pilar Wolfet.
Yo soy capaz de cualquier cosa por un dólar. No hay un remedio que me ponga mejor. Ni la aspirina con azúcar y soda, ni las caricias, ni la frase de amor. Yo soy capaz de cualquier cosa por un dólar. Imagínate lo que haría por dos. Entregaría a mi propia señora, conseguiría a mi propio señor. Por un dólar, por uno robaría. Por un dólar las piernas abriría. Por un dólar me haría de la CIA y a mi hermana y a mi madre y a mi padre mataría. Por un dólar, por un dólar, por un dólar. Yo soy capaz de cualquier cosa por un dólar. No hay un remedio que me ponga mejor. Ni Madonna cuando muestra la cola, ni Maradona cuando sale campeón. Yo soy capaz de cualquier cosa por un dólar. Imagínate lo que haría por dos. Soportaría casi un cuarto de hora a las estrellas de la televisión. Por un dólar me baño cada día. Por un dólar escucho tu poesía. Por un dólar mi oreja cortaría y en la empresa discográfica un buen puesto me darían. Por un dólar, por un dólar, por un dólar. Yo soy capaz de cualquier cosa por un dólar. No hay un remedio que me ponga mejor. Ni los ravioles que me amasa la nona, ni los consejos que el maestro me dio. Yo soy capaz de cualquier cosa por un dólar. Imagínate lo que haría por dos. Repartiría caramelos con drogas en el colegio de mi hermano menor. Por un dólar mi alma vendería. Por un dólar a usted lo votaría. Por un dólar empujo a la vía al cieguito que esperaba la llegada del tranvía. Por un dólar un ojo donaría. Por un dólar un perro comería. Por un dólar le haría compañía y algún que otro favorcito a tu suegra y a tu tía. Yo soy capaz de cualquier cosa por un dólar, pero jamás trabajaría, no es por nada, yo lo haría. Pero fatiga y me causa impresión. Seguimos en Precisiones cuando pasaron 25, casi 26 minutos de las 5 de la tarde. Le damos la bienvenida a Pilar Wolfet. ¿Qué tal, Pilar? ¿Cómo estás? Hola, Marce, un gusto estar otra vez acá. Bien, un día tranquilo para lo que sea sí, finanzas, ¿no? No sabes lo que fue. Tranquilísimo. La verdad bueno. Que yo no pasó nada. No sabía qué hacer porque... Si venir Sí. o no, porque total que iba a contar, ¿no? Claro, la verdad, no. Bueno, y no bueno. Fue un día tremendo. Bueno, no da para descanso, la verdad, la realidad argentina, la un realidad sacudón, financiera argentina la más verdad. todavía. Hoy fue un sacudón en el mercado, igual anticipado. Ya sabíamos sí. lo que hoy iba a ser así, porque bueno, como bien saben, el gobierno levantó las restricciones para la compra de dólar ahorro, básicamente, también en otros ámbitos, ¿no? Pero lo que toca a las personas comunes tiene que ver con la compra de dólar ahorro. También se eliminó el dólar blend. También se eliminaron las limitaciones al envío de dividendos al exterior. Sí, hoy por lo menos, bueno, aparte de la comunicación 8226 del viernes, hoy en el boletín oficial, entre hoy y mañana, porque anunciaron también el CNE que van a sacar una, conté 5 entre decretos y resoluciones, 5 medidas. Así que todas relacionadas con este tema del cepo. También está el tema de... Y también está del Fernando dólar. Alonso, me dicen. Ah, bueno. A ver si lo podemos poner en contacto ahora. Sí, ahí está Fernando. ¿Qué tal? Acá estamos. ¿Qué tal? Buenas tardes, Marcelo. Buenas tardes, Pilar. Estaba mirando las pantallas a ver la información de último momento. Discúlpenme. Sí, no, está saliendo medio con una reverberancia, con un eco ahí. No sé si se puede solucionar el tema. A ver, ahora. Estamos intentando mejorar. No sé cómo sale ahora. Y, ¿Te escucha bien, Marcelo? Y se te escucha como si alguien se estuviera haciendo el coro, pero bueno, a ver si lo podemos mejorar. ¿Querés que intentemos una nueva comunicación? Y sí, va a ser mejor porque si no va a ser difícil. A ver ahora.
A ver, tratá vos. Bueno, ahora se escucha bien. mientras te... Sí, se escucha bien ahora, sí, perfecto. Vale, los estaba escuchando hacer un repaso del alcance de las medidas y de cómo estas van a impactar en la vida cotidiana, y me da la sensación que, bueno, se termina convalidando una devaluación que estaba ya en los hechos. No termina de acomodarse todavía el dólar. Hoy el Banco Central no intervino en la rueda. Había una idea de que el Banco Central solo podía intervenir para comprar en el piso y para vender en el techo. Lo cierto es que el Banco Central puede intervenir a lo largo de la rueda en cualquier momento, tanto para comprar como para vender. Lo puede hacer en función de del programa de acumulación de reservas que tiene que cumplir con el Fondo Monetario. Esto es para comprar, y lo puede hacer para vender en función de las volatilidades que vaya mostrando el mercado. En principio hoy, por supuesto decíamos, hoy no intervino, pero en principio en algún momento de esta semana o de las próximas lo va a tener que hacer, porque el programa del fondo es muy estricto en cuanto a la acumulación de reservas que hay que hacer, y el Banco Central, en la gestión de Milei y Caputo, quieren un dólar muy barato, y me parece que no lo van a poder conseguir por ahora. Probablemente más adelante, si se cumple esto que creen del ingreso masivo de dólares de inversiones, puede ser que ahí empiece a bajar o crezca la oferta de divisas. Por ahora no la hay. Y no la hay ni dólares genuinos de los exportadores, ni dólares de los inversores, ni hay lo que fue la gran oferta de dólares de la primera etapa o de la segunda etapa del plan económico, como le gusta decir ellos, esta que se gestó entre julio del año pasado y que culminó este viernes, que fue el famoso carry trade, esta oferta de dólares proveniente del endeudamiento de las empresas. Muchas de esas empresas ahora tienen que empezar a devolver esos dólares y van a tener que ir a comprarlos al mercado. Y ahí es donde se espera que crezca la presión de la demanda. En principio porque si el Banco Central no garantiza ya un dólar muy barato, las empresas van a ir a cancelar estos dólares lo antes posible, y ahí es donde se puede generar una demanda mayor a la que estaba prevista en los planes o en la idea de los que diseñaron el modelo económico. No sé cómo lo están viendo ustedes. Yo creo que esto es el inicio de una transición que falta mucho todavía para ver cómo va a ir decantando. Lo veo al mercado hoy tanteando un poquito cuáles son los límites hacia abajo y hacia arriba. Lo veo al gobierno con la idea de seguir generando un dólar barato que les simplifique algunas cuentas, como la compra de divisas para pagar los servicios de la deuda, pero lo veo al mercado buscando un dólar más alto en función de lo que todavía percibe va a ser una escasez de divisa, más allá de toda esta disponibilidad que dice el Banco Central que va a tener para intervenir, pensando en que todos los desembolsos que hizo el FMI, o que se van a ejecutar mañana porque todavía no entraron en las reservas que comprometió el FMI, van a ser de libre disponibilidad este año, pero el año que viene ya hay que empezar a devolverlo, y el año que viene el fondo no te los va a volver a prestar. Entonces, todos los dólares que uses de más hoy, el mercado va a ver que son menores disponibilidad de divisas que vas a tener para afrontar los vencimientos del 2026, y ahí es donde veremos cómo se resuelven las tensiones. Por ahora yo estoy observando eso, y fundamentalmente ver qué pasa con los precios, porque uno recibió hoy informes de nuevas listas de precios con incrementos que iban de 5 a 8 hasta 12 y 18%, según el rubro, según el componente importados que tenían, pero
había una idea de que se movió mucho los precios este fin de semana y este lunes. Según los voceros del gobierno, esto no es inflación, esto es un salto cambiario, es un salto en los precios que no implica inflación. Inflación, por supuesto, es que vayan aumentando, se vayan generando la rueda de que todos los días sube un poco los precios, sino un salto de única vez. En Argentina conocemos como inflación esto, la suba de precios, y esto es lo que se registró este fin de semana y lo que está pareciendo que va a continuar a lo largo de esta semana. Sí, bueno, también hay que ver el comportamiento del sector agroexportador, ¿no? El tradicional, porque, bueno, obviamente también ellos estaban más a la expectativa que nadie, y el viernes, como dijimos al principio del programa, la liquidación fue nula directamente, así que habrá que ver, que todavía no tenemos los datos del día de hoy, pero obviamente, sí, así como todo el mundo está a la expectativa, ellos también. Sí, hoy hubo liquidación, se hablaba de unas 70.000 toneladas liquidadas por los agroexportadores, pero no me digo, va a ser un proceso, es difícil sacar alguna conclusión en este primer día. En el gobierno había mucho entusiasmo, en los voceros económicos del gobierno había mucho entusiasmo, en la batalla cultural o esta idea de que todo se resuelve con quién tiene más like en Twitter, transmitía el oficialismo, toda su fuente, o todas sus cuentas asociadas al oficialismo, transmitía mucho entusiasmo. Me parece que hay que esperar. Fue una jugada muy arriesgada. Cuando uno ve todo lo que está incluido en el acuerdo con el fondo, la primera sensación que tiene es que Caputo caputó, entregó todo. Digo, no hubo negociación, firmó lisa y llanamente lo que el Fondo Monetario le puso adelante de su escritorio. No sacó nada, absolutamente nada, salvo que haya, como se está comentando, cláusulas secretas que hablan de cómo va a ser la intervención y otros factores más, pero en principio todo lo que se conoce es una capitulación total de Caputo y Milei a los dictados del FMI. Este programa económico que se anunció el viernes es el mismo que, si ustedes tienen mucha memoria, es el mismo que estaba escrito en el famoso Staff Report de julio del año pasado, que generó todos los enfrentamientos con el gobierno argentino y el FMI, que derivó en la separación de Rodrigo Valdés, el economista chileno, director del Departamento Occidental del Fondo, como negociador con la Argentina por pedido del presidente Milei. Bueno, todo lo que habían escrito los técnicos del fondo en julio del año pasado es lo que está ahora reflejado en el acuerdo que firmó Argentina. No se apartaron un milímetro de todo eso, no hay una coma que hayan cambiado. Es el modelo que el fondo dijo que tenía que aplicar a Argentina, el modelo de competencia de moneda, entre comillas, pero con acumulación de reservas en el Banco Central y con emisión monetaria asociada a esa acumulación de reservas. Entonces, uno le cuesta creer que Caputo haya entregado todo, se haya quedado sin ningún margen y siga siendo ministro. Bueno, veremos cómo evoluciona. Lo cierto es que este es el programa de la A a la Z, redactado en Washington y bajo todos los preceptos del Fondo Monetario Internacional. Fer, recién hablabas de inflación y dólar, ¿no? Y a mí un dato que me llama la atención, si lees el informe de 1816, por ejemplo, es cómo se fijó hacia adelante las bandas. Yo ahí pondría un dato. El techo y baja el piso. Sí, yo ahí pondría una especial atención para mí, porque me parece que ahí eso no sé cuánto está incluido en esa evolución de las bandas, el tema de la inflación, porque el gobierno está hablando de la liquidez, la base monetaria y descarta el tema de inflación como un elemento que incida hacia adelante en la evolución del tipo de cambio. Para mí, a mí eso me llamó la atención, la verdad, que hacia octubre vamos a tener unas bandas de 58%, va a tener la brecha entre piso y techo.
A mí, creo que ahí para mí es un punto clave, me parece. Bueno, decíamos, Caputo no sacó nada, bueno, qué sé yo, capaz que sacó eso, ¿no? Que el piso de la banda, en vez de crecer, decrece, ampliando el margen con la idea de que Argentina puede ir a un dólar de 700 pesos, como dice el presidente Javier Milei, 600, 700 pesos, como dijo incluso esta mañana, que puede comprar toda la base monetaria a 700 pesos, y que si le pone no sé qué más, la sube hasta 900. Bueno, siguen con esa idea. Parece que yo estoy convencido que Caputo es un timbero, pero sabe de economía. El presidente es un economista, pero no entiende cómo funciona la economía de un país. Y claramente da la sensación de que Milei en serio cree que puede dolarizar a 700. En serio cree que todos los pesos que están hoy en los fondos comunes de inversión no se van a liquidar y pasar al dólar en cuanto esté en oferta a 1.000 pesos en la góndola de los bancos. Yo no sé por qué hicieron eso de bajar los pisos, no sé si tiene que ver con darle algo al presidente de que puede soñar de que en algún momento el dólar va a valer 700, o con que es una forma de decir, bueno, nosotros las bandas no son fijas, la banda es un paso hacia la liberación, y en ese paso hacia la liberación es lógico que no exista ni piso ni techo, por lo tanto las vamos mostrando ese camino de amplitud. No lo sé. También Sí, puede bueno, ser una es señal difícil. al mercado, ¿no? De que el dólar puede estar más bajo. También dijeron que esto es un régimen de transición, digamos, no va a ser eterno esto de la corrección de un 1% para arriba y para abajo. En algún momento Sí, se terminará, no sabemos cuándo, no creo que en el corto plazo desde ya, ¿no? Pero Hasta octubre por lo menos pareciera que va a durar. sí, desde ya, No, olvidate, este año no. Otro elemento clave es, bueno, la expectativa de inflación, porque en realidad el dólar es una variable más de la economía que debe evolucionar en línea con los precios. No es una variable más de la economía. ¿No? Es el principal precio. Bueno, claro, Bueno, pues totalmente. una variable. Es el Es la driver principal. determinante. Bueno, yo quería ser más suave, está bien. Es el driver principal El de la driver es una inflación. variable también. Pero bueno, más allá de eso, digo, a mí hacia adelante creo que es un tema que hay que seguir. Digo, ¿qué posibilidad hay que baje si vos no llegás a controlar la inflación y si estás teniendo el impacto del recalentamiento cambiario que tuviste en el último tiempo, lo estás teniendo ahora y lo vas a tener por lo menos 2 meses hacia adelante? El Mira, impacto de este salto cambiario, ¿cuánto tiempo va a durar? Digo, por lo menos 3 meses tiene que durar, ¿no? Mira, el presidente cuando asumió hizo la mega devaluación, devaluación del 58%, con el salto del dólar del 118%, dijo, ahora se va a desplomar la inflación. Bueno, la inflación siguió su ritmo. En julio, cuando anunciaron la segunda fase del modelo económico, con el revivir del carry trade, con la emisión cero, con la absorción de pesos vía superávit fiscal, dijeron, ahora se desploma la inflación. ¿Sabés qué dijeron el viernes? Sí. Ahora colapsa la inflación. Ah, bueno, cambiaron la palabra por lo menos, che, pará. Muchachos, digo, gente grande, ¿viste? 3 veces nos prometen el colapso de la inflación, haciendo lo mismo que volvió a acelerar los procesos inflacionarios. En diciembre del 2023, en enero del 2024, dejaron atrasar el tipo de cambio, fueron acumulando inflación. Cuando el mercado empezó a percibir de que había inflación retrasada, ¡pum!, te la facturó en julio, agosto, enseguidita, no te dio margen. Te obligó a hacer un nuevo ajuste en julio del año pasado. Hiciste un brutal ajuste en julio del año pasado. Le prometiste un carry con una tasa en dólares que era del 2-3% mensual por momento, pero arriba del 1% mensual como promedio, o sea, a lo largo de todo el año. Te duró 6 meses, colapsaste en diciembre, te aguantaron hasta el pago de enero de la deuda. En enero te dijeron, bueno, ya se terminó este modelo de nuevo. Lo estiraste con Forset hasta abril, porque el fondo te esperaba en la puerta del cementerio. Cuando vos ya no pudiste hacer más nada, cuando no tenías más cartas para jugar, cuando estabas entregado, el FMI estaba ahí en la puertita del cementerio diciendo, señor, firme o entre, elija.
¿Qué quiere hacer? Bueno, firmaron el papel que les propuso el fondo y ahora vamos a tirar 6, 7 meses más. Es claro, está claro eso. Seguramente vamos a ver un pico de inflación en abril. Se habla de un 5% de inflación este mes, venimos de un 3,7% en marzo. Hay algunos en el gobierno que creen que la inflación de marzo fue solo una expectativa y que ahora los precios ya están acomodados a un dólar imaginario y que entonces en abril se va a desplomar la inflación. No, muchachos, no, estamos en Argentina, no entienden, ¿no? Yo no creo, yo dudo que no entiendan. Otro elemento clave fue la explicación que daba Bausili sobre la inflación. A mí me llamaba mucho la atención porque daba una explicación que es como si fuese algo excepcional y es la misma que se da siempre. El mismo detalle que se da siempre en el informe del INDEC lo daba Bausili diciendo lo de los estacionales de marzo de escolares y el tema de alimentos, que decía que era algo también estacional. Pero es lo que pasa todos los años, no es algo esporádico de este año. Entonces no entiendo cuál era la novedad y por qué este año era algo excepcional. En este caso fue la educación, pero bueno, todos los meses hay algún fenómeno estacional. No, pero marzo todos los años sucede eso. Bueno, o sea que no debería ser sorpresivo. En otros meses será turismo y en otros meses será productos frescos o lo que sea. Lo regulado, los estacionales, los no estacionales, la energía, la no energía, siempre tienen un... Lo cierto es que la inflación núcleo, porque el razonamiento sí tendría alguna lógica si vos ves que la inflación núcleo está a otro ritmo. Si vos decís, no, mirá, tuvimos un factor extremadamente puntual en marzo, como fue la educación, que nos gustó todo, pero vos percibís que la inflación subyacente, la que está por afuera de estas variaciones, va a otro ritmo. No, muchachos, fue 3,2 la inflación núcleo. Fue 3,2, se aceleró un punto respecto a lo que había pasado en febrero. Entonces, no es que fue la educación, no es que fue los alimentos, no es que fue la percepción de que se venía el salto cambiario, entonces todo estaba... No, esto es inflación. Esto es que no logran generar las condiciones de estabilidad macroeconómica que el conjunto de la sociedad le está reclamando. No lo logran en un contexto de restricción fenomenal de pesos en la economía, con una desocupación históricamente alta, porque la desocupación que mide el INDEC está disimulada por la generación de empleo, este famoso empleo de plataformas, que es yo me conecto, me bajo la app de algún distribuidor de cosas o de chofer de auto, de lo que sea, y me empiezo a generar algún ingreso. Eso no puede ser tomado como empleo, o no, o sí, qué sé yo, va a ser el nuevo empleo de la Argentina, vamos a vivir de las changas, el argentino promedio, la clase media argentina, la famosa clase media argentina, empezará a vivir de las changas que pueda hacer en el día a día. Bueno, está bien, pero está claro que con todo ese ajuste fenomenal de la economía, generando una recesión, destruyendo la industria, destruyendo la ciencia y tecnología, destruyendo todo lo que tenga que ver con la innovación y con la generación de riqueza en el país, lograron esta inflación de 3,7 en marzo. Bueno, qué sé yo. Que sigan pensando que fue un factor estacional. Yo sinceramente no creo que lo piensen. Yo creo que es el discurso para la gilada, que es la forma de decirle a los argentinos, al argentino promedio o a todas sus usinas que se encargan de multiplicar ese discurso, darles letras para decir, mantenernos en la ilusión de que no, vamos por el buen camino. Ya está, no pasaron cosas, es el modelo, no fue un factor ocasional, nunca hubo brotes verdes ni pasaron cosas. No, son modelos que funcionan así, funcionan generando mayor empobrecimiento de las sociedades. Y bueno, así que, bueno, que informar lo mío, ¿no? Pero bueno. A mí me parece súper bien, Pero bueno, no. Seguimos entonces con el programa y nos reencontramos dentro de 7 días. Mirá, yo te dejo una última. A ver. Hoy tienen que colocar deuda. Sí. Hoy tienen que hacer la licitación. Y no hay pesos en la calle suficientes. Así que ojo con lo que puede pasar. Porque no sea cosa que
tengan que cubrir con pesos lo que no se renueven hoy y que empiecen de nuevo con problemas con la deuda en pesos, porque no está fácil el mercado de pesos, no está fácil el mercado de dólares y no está fácil el mercado de pesos. Uh-huh. Bueno, seguramente ya en el próximo programa ya tendremos resultados de esta licitación, así que veremos cómo sigue la cosa. Bueno, Fernando, esto recién empieza, el primer día nomás del nuevo régimen cambiario, así que vamos a tener para hablar largo y tendido. El próximo programa hay muchos más. Nos reencontramos entonces en 7 días. Nos vemos, Marcelo, y nos vemos, Pilar. Un abrazo. Chao. Chao, un abrazo. Ha sido Fernando Alonso y bueno, seguimos entonces con la correspondiente tanda. Ya me perdí, no sé si era la tanda de y medio o de 45, pero bueno, si no pongamos las dos juntas. Bueno. Y en todo caso, después de las dos tandas, seguimos con el homenaje musical del día, que en este caso no es una persona, sino un billete, el dólar. El homenajeo es el dólar. Y luego del homenaje a través de la clásica canción conocida de Copani, vamos a una de Lisandro Aristimuño. Un dólar, un reloj y una frase... Bueno, no me acuerdo cómo era el título, era bastante largo, pero bueno. Una frase sin sentido, perdón. Así que diga hoy, entre bueno Cheire, que no me acordaba el título del tema. Después de las tandas y después del tema de Lisandro Aristimuño, seguimos con Precisiones. Ecomedios.com AM1220. Estamos con vos. Estamos en vos. Informate en ecomedios.com. Seguinos en TikTok, @ecomedios1220. Subite a Precisiones con Fernando Alonso, Marcelo Batis y Pilar Wolfet. Volvieron los descuentos a Arba. Adherite a débito automático y obtené hasta 10% de descuento. Estar al día tiene beneficios. Arba, Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires. El alimento es vida y exportarlo es crecer. Es bienestar para todos, con tecnología, inversión y trabajo. El complejo cerealero oleaginoso realizó más del 35% de todas las exportaciones argentinas. Alimentos argentinos para el mundo. Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina y Centro de Exportadores de Cereales. Volvieron los descuentos a Arba. Adherite a débito automático y obtené hasta 10% de descuento. Estar al día tiene beneficios. Arba, Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires. El mundo alrededor se quedó sin testigos. Un fuerte ventarrón lo limpió del sistema solar. La muerte lo besó con un fraque en el camino, quedando a la deriva en un viaje interestelar. ahogándose en el limbo. Negocian el valor, el destino de la humanidad. Un dólar, un reloj y una frase sin sentido. Cadena de montaje, presagio para el funeral.
Volvemos ya en el tramo final de Precisiones. Y Pilar, bueno, habíamos dicho, teníamos bastante para hablar de este tema. Bueno, lo hablamos con Fernando, obviamente, pero más en las operaciones financieras de hoy, que hay bastante para hablar. Bueno, Marce, ¿cómo impactó esta novedad del cepo sobre los tipos de cambio, no? Tenemos un dólar blue que cayó a 1.285, alrededor de un 6%, la verdad que es una baja interesante. En 90 pesos. ¿No? Sí, es una baja interesante para el día, pero podría haber sido mayor la caída, teniendo en cuenta que tenemos un dólar que está liberado, supuestamente ya nadie va a comprar el dólar blue. Claro, pero bueno, evidentemente sí, con hay toda una economía en negro, claro, que va a ir a comprar el dólar blue, y otra puerta que se abre es el tema de el puré, el dólar puré. Sí. Porque el tipo de cambio está desarbitrado, digamos, el dólar blue está más caro que el dólar oficial, que estuvo más o menos en torno, en el Banco Nación estuvo en torno a 1.230, ¿no? Pero después, si te fijabas en otros bancos, había distintos precios. Hoy, la verdad que los bancos, yo estuve preguntando a ver cómo venía el tema, porque me parece que era la noticia del día, ¿no? Cómo se iba a comportar el tipo de cambio en los distintos bancos. Bueno, y me decían, hoy a la mañana había estado más bajo de lo que cerró. Cerró en 1.233 en promedio, más o menos se había arrancado en un promedio de 1.207. El gobierno en un momento en el Banco Nación arrancó en 1.250, después lo trató de bajar, lo bajó a 1.210 y lo terminó subiendo a 1.230. Llegó a bajar a 1.190 en un momento. 1.190, pero bueno, la punta compradora, no la vendedora. Y después tenés también, por ejemplo, Brubank, un banco online, lo vendía a 1.198. Había mucha disparidad de precios. Pero bueno, si hacías un promedio, ese promedio te daba más o menos 1.207 en el inicio del día y al cierre del día alrededor de 1.232 o 1.233. Estaba más equiparado, ¿no? Si tenemos en cuenta lo que era el dólar del Banco Nación. El gobierno intentó llevarlo un poco más a la banda más baja en un momento del día, por eso también lo bajó a 1.190, después volvió a subir y un poco fue un experimento, pero hubo mucho movimiento en el mercado de cambios hoy, fue un volumen muy fuerte el operado, y la verdad que eso implica que mucha gente estaba a la expectativa de lo que iba a pasar, ¿no? Se operaron hoy 546.901 millones de dólares en el mercado oficial de cambios. Esto es un volumen alto para un día habitual, y la verdad que lo que deja hacia adelante, mucha gente, ¿para qué fue la gente hoy al mercado oficial? Primero a probar, porque muchos tenían curiosidad de saber cómo era, qué pasaba. Hacía mucho tiempo que no podías comprar dólares en tu home banking si no era a través de Dólar MEP. Sí. Después también porque en el inicio del día estaba barato el dólar, porque estaba en la parte baja de la banda en algunos bancos. Sí. También la mayoría de los bancos se posicionó en el medio, o sea, decidió partir la banda en dos y subió y puso el dólar en el medio de la banda más o menos. Pero bueno, también estaba la expectativa de que eso se iba a mover y parece que fue algo consensuado con el Banco Central, esto de partir en ese punto y después ir moviendo hacia arriba o hacia abajo. Va a haber mucha competencia ahora en el mercado de cambios por el tema del precio del dólar hacia adelante, ¿no? Muchos bancos van a empezar a competir por el precio del dólar y quizás también se empiecen a arbitrar entre ellos. Hay que ver qué acuerde el sector bancario, si le conviene este negocio, si no le conviene este negocio. Muchos home bankings se habían empezado a caer a lo largo del día, y hay sospechas de que era porque no querían vender dólares o porque había mucho tráfico. Esos eran los dos rumores que empezaban a correr. Generalmente eran los bancos más grandes. Después los bancos más chicos y los que eran las fintechs, esas estuvieron con un tipo de cambio más barato. Porque bueno, también hay que tener en cuenta que muchos bancos están necesitando pesos. Sí. Y el hecho de vender dólares es un ingreso de pesos para los bancos, por esto que decía Fer recién, de la liquidez que necesitan los bancos ahora para cubrir otros instrumentos que tienen, como por ejemplo el plazo fijo. Hay que ver ahora qué pasa con la tasa. La expectativa es que no cambie la tasa del gobierno, sino que siga administrando los pasivos y la base monetaria. Hoy cortaron los pases activos del Banco Central, lo mismo que pasó el viernes. Sí, hubo un aviso del Banco Central a las entidades en ese sentido. Lo comunicaron en CIOPEL, que es el sistema de comunicación que tiene el Banco Central con las entidades, y esto es una decisión que tuvo el Banco Central porque no quieren pagar los pesos demasiado baratos. Entonces están viendo a ver cómo, demasiado caros, perdón, no quieren pagar una tasa demasiado baja porque
los bancos, la expectativa es que haya un acomodamiento de la tasa hacia adelante. Hoy tenemos una tasa que está en el 32% y 33% para los pases activos. Hacia adelante esto debería ir evolucionando al alza porque la inflación está más alta que la tasa efectiva mensual. Tenemos una tasa efectiva mensual del 2,7% contra una inflación del 3,7%. Es un punto porcentual que le saca no tiene nada, evidentemente, ahora. Entonces, bueno, hacia adelante la expectativa es ver qué pasa con eso, cómo van a arbitrar las tasas de los activos, como contaba recién Fer en la licitación de deuda que tienen que anunciar hoy. Y el miércoles va a haber una reunión de directorio, porque como es feriado el jueves por Semana Santa, la reunión se adelanta al miércoles. Y ahí puede haber definiciones sobre la política de tasas hacia adelante, me decían hoy algunas fuentes que tengo. Veremos qué pasa. Mañana va a ser el segundo test de este sistema del mercado abierto. Lo que pareciera que va a pasar es que va a haber mucha operatoria otra vez. La gente compró, y ¿sabés qué es lo bueno, Marce? Que la gente ya tenía el mecanismo para comprar, porque ya lo habían hecho con el dólar MEP, venían comprando dólar MEP. Los bancos no tuvieron problemas en general, salvo los que se les cayó las páginas, como decíamos recién, porque ya venían operando en el dólar MEP. Entonces, mucho de lo que era la operatoria de dólar MEP se fue ahora para el mercado oficial. Bueno, nos quedamos sin tiempo, pero esperemos, no sé, todo hace suponer que mañana el riesgo país va a bajar. Hoy fue la sorpresa, lo que desentonó con todo lo demás de las previsiones, que todo el mundo sabía que iban a subir las acciones, el dólar más o menos se iba a ubicar en donde se ubicó. Ahora sorprendió realmente que el riesgo país haya subido, pero bueno, seguramente será una cuestión de medición que, bueno, si no es mañana será pasado, porque en algún momento se supone que tenderá a bajar. Pero bueno, ya nos hemos pasado el tiempo, así que los dejamos en compañía de Adrián Filinici y Ciudad Humana. Nos reencontramos entonces, Pilar, dentro de 7 días acá en este programa que se llama Precisiones. Nos vemos, Marce. Bueno, chau a todos. Precisiones fue una realización de El Tablero Producciones S.A.